En la clase de hoy vamos a aprender algunas cuantas frases útiles en alemán, donde aprovecharemos para hacer hincapié en la pronunciación correcta de las palabras y de las oraciones. Y también les voy a hablar un poquito más sobre las preposiciones, las terminaciones y los verbos en alemán. Así que en esta clase de frases aprovecharé también para hacer un poco más de hincapié y profundizar más en otros temas un poco generales del alemán. El título de hoy es Nützliche Sätze auf Deutsch. Nützliche Sätze auf Deutsch. Nützliche significa útil, que viene del verbo benutzen. Benutzen significa usar, usar algo, benutzen. Y nützliche es un adjetivo que viene del verbo benutzen, significa útil, algo que es muy usado, que sirve para ser usado. Sätze es el plural de Satz. Satz significa oración. Sätze, con E y la diéresis en la A, significa oraciones o frases. Auf Deutsch, en alemán. En alemán es auf Deutsch. Cuando hablamos de en un idioma, en español, en inglés, en alemán, etc., no utilizamos la preposición in, sino que utilizamos la preposición auf. ¿Bien? La preposición auf generalmente se usa para decir encima de algo, pero cuando vamos a indicar que algo está en un idioma específico, utilizamos auf para indicar el idioma. Auf Deutsch, en alemán. Auf Spanish, en español. Auf English, en inglés. ¿Bien? Bueno, nützliche Sätze auf Deutsch. Recuerden que la S al comienzo de una oración en alemán se pronuncia z, como la S zumbada, ¿no? Y la S cuando está doble, cuando es doble S, se pronuncia s, la S suave, ¿bien? Recuerden que la A con diéresis no es A, es E, ¿bien? Y la E con la U es OI, por eso esto se pronuncia Deutsch, Deutsch. El sonido de la ch española en alemán se pronuncia cuando tenemos la TSCH juntas, ¿bien? TSCH en alemán se pronuncia ch, ¿bien? Porque recuerden que la CH sola se pronuncia j, y la SCH es sh, ¿bien? Bueno, nuestra primera oración es Darf ich auf die Toilette gehen? ¿Por qué comencé con esta oración? Porque creo que es la primera oración que aprendí a decir cuando fui al colegio alemán a los 5 años. Así que cuando entré en preescolares al colegio alemán, la primera oración que nos enseñaban a los niños era cómo pedir en alemán para ir al baño. ¿Bien? Así que esta es la frase que me quedó más grabada desde más pequeño en alemán. Darf ich auf die Toilette gehen? ¿Sí? La palabra toilette, ahora preguntarán, ¿por qué no lo pronunciamos toilette? Porque es una palabra que viene del francés. El alemán tiene muchas palabras que provienen del francés y por lo tanto llevan la pronunciación francesa. Por lo tanto, toilette, que es la palabra que se usa para baño, se pronuncia en francés porque es una palabra de origen francés. ¿Bien? Darf viene del verbo dürfen, ¿sí? Que significa tener permiso o tener autorización de hacer algo. ¿Bien? Ese es un verbo modal que equivale al verbo may en inglés. ¿Bien? Los que hayan seguido mis clases de inglés recuerdan que tengo una sección de verbos modales donde hablo de los 5 verbos modales del inglés, uno de los cuales es el verbo may, y el equivalente en alemán es darf, ¿sí? Es tener permiso o tener autorización de alguna cosa. Darf ich auf die Toilette gehen? ¿Puedo ir yo al baño? ¿Tengo permiso yo de a el baño ir? Sería, ¿sí? Esa sería la traducción palabra por palabra de esta oración. ¿Bien? Como es un verbo modal, verbos modales les recuerdo que son los verbos que necesariamente van acompañados de otros verbos, ¿verdad?
Por ejemplo, acá tenemos el verbo dürfen, que es tener permiso de alguna cosa, y esa otra cosa es el otro verbo. Tener permiso de ir, así que este es el otro verbo. Así que verbos modales son los que van con otro verbo más, ¿sí? Para explicarlo de forma bien sencilla y simple. Bueno, cuando tenemos una pregunta así con verbo modal, recuerden que siempre el verbo modal comienza acá y al final termina el otro verbo principal de la oración, de la acción. Esto es una simplificación porque más adelante entraremos en lo que son las oraciones subordinadas y otro tipo de oraciones complejas y con verbos separables también, ¿verdad? Bien, entonces, el artículo de toilette, como la mayoría de las palabras de los sustantivos que terminan en E, es die, ¿bien? Es femenino. Como acá estamos indicando una acción en movimiento, la acción de ir, dijimos cuando explicamos el acusativo, que a menos que tengamos una preposición que sea exclusiva de dativo o de genitivo, ¿verdad? Si el verbo indica desplazamiento, o sea, estar yendo a algún lado, es acusativo. Por lo tanto, die permanece die, para los que hayan visto ya mis clases sobre declinaciones. La siguiente oración es: Die Toilette ist drüben. Die Toilette ist drüben. Sería, el baño está por allá, o para allá. El baño está allá, o hacia allá. Bien, drüben. Drüben sería una contracción de darüber, ¿sí? Bueno, die Toilette ist drüben. El baño está hacia allá. La siguiente oración sería: Woher kommst du? Woher kommst du? Bien, recuerden que la R final se pronuncia de una forma casi imperceptible. Bien, podrían comenzar diciendo woher, ¿sí? Bien, que estaría bien como para ir familiarizándose con la pronunciación gutural de la R alemana. Después lo van a ir limando y la R se vuelve casi imperceptible, la R final, ¿verdad? Woher. Woher kommst du? ¿De dónde vienes tú? Woher es de dónde. Recuerden que la palabra wo significa dónde. ¿Dónde? Wo ist das? ¿Dónde está esto? Wo ist mein Buch? ¿Dónde está mi libro? Ahora, la palabra wo con el sufijo her significa de dónde. Woher kommst du? ¿De dónde vienes tú? Aquí el sujeto es du, ¿verdad? Tú. Recuerden que en tiempo presente todos los verbos para la segunda persona del singular, para du, terminan con st. Esa es la conjugación correcta en tiempo presente. ¿Bien? Woher kommst du? ¿De dónde vienes? La respuesta sería, por ejemplo, Ich komme aus Uruguay. Ich komme aus Uruguay. ¿Bien? Yo vengo de Uruguay. Yo vengo de Uruguay. ¿Bien? O Ich komme aus England. ¿Sí? Yo vengo de Inglaterra. ¿Ok? Recuerden que nombres de países y nombres de idiomas en alemán siempre se escriben con mayúscula, ¿sí? En español solamente escribimos con mayúscula los nombres de los países y de las ciudades, ¿verdad? En alemán, al igual que en inglés, también se escriben siempre con mayúscula todos los nombres de los idiomas, ¿verdad? Inglés, alemán, polaco, español, los idiomas siempre van con mayúscula. Ich komme aus Uruguay. Yo vengo de Uruguay. Son otra forma de decir yo soy uruguayo, ¿verdad? Porque vengo de Uruguay. Y para esto usamos la preposición aus. Aus significa que algo viene de algún lugar o que algo salió de algún lugar, ¿verdad? Cuando sacamos algo de algún lugar, también usamos la preposición aus. Y cuando queremos indicar que somos de algún lado o que venimos de algún lado o que somos de algún país, usamos también la preposición aus, seguido del país, ¿verdad? Wo ist dein Geschichtsbuch? Wo ist dein Geschichtsbuch? Bien. Wo
la palabra wo significa dónde. ¿Dónde está? ¿Verdad? Est es tiempo presente del verbo sein, del verbo ser o estar, para la tercera persona del singular. O sea, estamos hablando de una cosa de la cual estamos preguntando dónde está, ¿verdad? Por lo tanto, la conjugación es la tercera persona del singular, ist, del verbo sein. Dein, ¿sí?, es el adjetivo posesivo, tú, ¿sí? Dein es tú, mein es mi, sein, su, etc. ¿Bien? Dein Geschichtsbuch. Acá esto es una palabra compuesta por Buch, que significa libro, das Buch, ¿verdad? Y la palabra Geschichte. Geschichte terminaría en TE, ¿verdad? Geschichte significa historia. Historia. Por lo tanto, el libro de historia sería Geschichtsbuch. Y la S se coloca como para unir las dos palabras, ¿verdad? ¿Ok? Unimos la palabra historia con la palabra libro, la unimos con una S en el medio y queda libro de historia. ¿Bien? Por supuesto comienza con mayúscula porque es un sustantivo, es una cosa. Un libro de historia es una cosa, empieza con mayúscula. Y el artículo que corresponde a la palabra siempre es el artículo de la palabra que termina, ¿verdad? Así que si tenemos una palabra compuesta de varias palabras, ¿cuál es el artículo que le corresponde a esa palabra nueva? ¿Es el artículo de esta palabra o de la última? La respuesta es, siempre corresponde el artículo de la última palabra. Por ejemplo, independientemente de cuál sea el artículo de la palabra Geschichte, Buch, libro, es neutro. Por lo tanto, Geschichtsbuch va a ser neutro, va a ser das. ¿Bien? Por eso lo declinamos dein, y no declinamos ni deine, ni deinen, ni deinem, etc. ¿Bien? Es dein. Wo ist dein Geschichtsbuch? ¿Dónde está tu libro de historia? Podría ser dein Geografiebuch, para decir dónde está tu libro de geografía o libro de matemáticas, etc. ¿Sí? O simplemente, wo ist dein Buch? ¿Dónde está tu libro? Podríamos responder, mein Buch ist hier. Mi libro está aquí. Mein Buch ist bei mir. Mi libro está conmigo. O cualquier otra respuesta. Continuemos. Ich habe es verloren. Ich habe es verloren. ¿Sí? Yo lo he perdido. ¿Sí? El es significa la cosa esa. Es como el it. ¿Sí? Sería el libro o lo, ¿verdad? Yo el libro he perdido. ¿Bien? Así que verlieren es el infinitivo del verbo perder. Verlieren. ¿Sí? Ahora estamos usando el pretérito perfecto. He perdido, ¿verdad? No estamos diciendo yo pierdo. Estamos usando el pretérito perfecto. He perdido. Yo he perdido el libro o yo lo he perdido. Por eso usamos el verbo auxiliar haben de he, ¿verdad? Y el participio pasado de perdido, de verlieren, que es verloren, ¿sí? ¿Sí? Bueno, ich habe es verloren es yo lo he perdido. Ich habe es zu Hause vergessen. Ich habe es zu Hause vergessen. Significa yo lo he olvidado en casa. ¿Bien? Cuando queremos decir en casa, ¿verdad? No en la casa, sino simplemente en casa. Ahí usamos la preposición zu, ¿sí? No usamos in, ¿verdad? In es para indicar adentro, pero para decir en casa es zu Hause. Así que recuerden siempre que la palabra Hause, no house, sino Hause, se usa con la preposición zu Hause, en casa. Ich bin zu Hause, yo estoy en casa, ¿verdad? Si yo quiero decir yo estoy dentro de la casa, adentro de la casa sería Ich bin
in dem Haus. Bien, pero no estoy diciendo estoy adentro de la casa, estoy diciendo estoy en casa. Ich bin zu Hause. Bien, ich habe es, el libro, es zu Hause vergessen. Yo lo he olvidado en casa. Fíjense la diferencia. El verbo verlieren es perder. El verbo vergessen es olvidar. Bien, olvidar, vergessen. Perder, verlieren. Bien, y verloren es el participio pasado, perdido. Como siempre, observen que la doble S, ¿sí?, se pronuncia S, como una S suave. Y la V, al igual que en verloren, vergessen, la V se pronuncia como una F. No es vergessen ni verloren. ¿Bien? Nuestra última oración es Er ist zu Hause krank. Er ist zu Hause krank. ¿Bien? Krank es un adjetivo, significa enfermo. Una persona está enferma, mal de salud. Zu Hause, fíjense, zu Hause como adverbio. Es un adverbio que significa zu Hause, en casa, está en su casa, ¿bien? Como es un adverbio en este caso, por eso lo puse todo junto y Hause está con minúscula, porque esto acá ya no es un sustantivo, esto todo junto es una palabra adverbio. Er ist, él está en casa enfermo. Si queremos decir, por ejemplo, simplemente él está enfermo, er ist krank, ¿bien? Zu Hause es opcional, o podemos decir que él está en otro lado también. Queremos decir, él está, solamente para cambiar el adjetivo, él está cansado. Er ist müde. Müde es cansado. Er ist zu Hause müde. Bien, él está en casa cansado. Pero generalmente diríamos simplemente er ist müde. Él está cansado, o er ist sehr müde. Él está muy cansado. Recuerden que sehr significa muy, ¿sí? Sehr es muy. O podemos decir sauer o böse. Son dos palabras para decir enojado, que alguien está enojado o de mal humor o furioso, ¿bien? Er ist sauer o er ist böse, ¿sí? Él está enojado. Er ist sehr böse, él está muy enojado, ¿bien? Ich bin sehr böse, yo estoy muy enojado. Ich bin sehr sauer, yo estoy muy enojado o de mal humor o irritado, ¿bien? Bueno, por hoy veremos solamente estas frases. De a poquito iré dándoles más frases en alemán para que vayan familiarizándose con la estructura de las oraciones y con la forma de pronunciarlas. Y también en la clase que viene me gustaría enseñarles cómo cómo conjugar algunos de los verbos más importantes del alemán en pasado, presente, futuro, ¿verdad? El verbo sein, el verbo haben y algunos otros verbos, el verbo werden, por ejemplo, ¿sí? Vamos a leer una vez más todas estas frases. Comenzamos con el título Nützliche Sätze auf Deutsch. Oraciones útiles en alemán. Darf ich auf die Toilette gehen? ¿Puedo ir al baño? ¿Tengo permiso de ir al baño? Die Toilette ist drüben. El baño está por allá. Woher kommst du? ¿De dónde vienes? Ich komme aus Uruguay. Yo vengo de Uruguay. Wo ist dein Geschichtsbuch? ¿Dónde está tu libro de historia? O wo ist dein Buch? ¿Dónde está tu libro? Ich habe es verloren. Ich habe es verloren. Lo he perdido. Ich habe es zu Hause vergessen. Ich habe es zu Hause vergessen. Lo he olvidado en casa. Er ist zu Hause krank. Él está en casa enfermo.
Er ist zu Hause krank. Por ejemplo, la pregunta podría ser, wo ist Peter? Wo ist Peter? ¿Dónde está Peter? O Pedro, ¿verdad? Er ist zu Hause krank. O heute ist er zu Hause krank. Recuerden que cuando colocamos un adverbio temporal o una referencia temporal al comienzo de la oración, cambia el orden del verbo, ¿verdad? O sea, si queremos decir er ist zu Hause krank, sería él está en casa enfermo. Ahora, si queremos decir hoy él está en casa enfermo, diríamos heute, que es hoy, ist er. O sea, invertimos el orden del verbo y el sujeto. Heute ist er zu Hause krank. Hoy está él en casa enfermo, ¿sí? Es como si en español dijésemos, él está en casa enfermo, hoy está él en casa enfermo. ¿Bien? Bien, yo puedo decir, ich bin sehr müde. Yo estoy muy cansado. O heute bin ich sehr müde. Otra vez, cambio el orden de el verbo y el sujeto. Ich bin y heute bin ich. ¿Sí? Heute bin ich sehr müde. Hoy estoy muy cansado. Heute, hoy, ist er sehr sauer. Hoy él está muy enojado, muy irritado. Heute ist er o ist sie, hoy está ella, sehr böse. Hoy está ella muy enojada, muy irritada. ¿Bien? Recuerden que si quieren agrandar el tamaño de la pizarra, porque por ejemplo quizás no puedan ver bien las letras o las palabras porque están muy pequeñas, en la ventana de YouTube, en la ventanita del video, en la esquina inferior derecha de la pantalla, hay un botoncito donde le hacen clic y eso hace que pase a pantalla completa. Así que si hacen clic en ese botón, la pizarra va a quedar del tamaño de toda la pantalla vuestra, ¿sí? De esa forma van a poder tener todo más grande y más claro para los que tengan problemas para entender lo que estoy escribiendo. Si les ha gustado el canal, suscríbanse y no tengan dudas en escribirme si tienen preguntas o consultas. Nos vemos en la clase que viene.